En las gélidas tierras de Siberia, mientras el mundo se desgarraba en las fauces de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió una de las historias más extraordinarias y menos conocidas del conflicto. ¿Cómo es posible que un pequeño osesno abandonado se convirtiera en uno de los héroes más improbables de la contienda? La historia que estás a punto de descubrir parece sacada de una fábula, pero ocurrió realmente y cambió para siempre la vida de un grupo de soldados polacos desesperados. Era 1942 y miles de soldados polacos vagaban por las estepas de Asia Central tras ser liberados de los campos de prisioneros soviéticos. Tras la invasión soviética de Polonia en 1939, estos hombres habían soportado condiciones inhumanas, con temperaturas que descendían hasta los 50 grados bajo cero. La desesperanza era su única compañía hasta que un encuentro fortuito en las montañas entre Irán e Irak transformaría su destino. Un niño hambriento se acercó al convoy militar polaco pidiendo comida. Mientras los soldados le ofrecían algunas provisiones, notaron algo inusual. De su bolsa asomaba el pequeño hocico de un osesno pardo de apenas 8 semanas. El cachorro había sido encontrado huérfano en una cueva después de que cazadores mataran a su madre. Los soldados, conmovidos y quizás anhelando algo que cuidar en medio del caos de la guerra, negociaron con el niño. A cambio de chocolates, conservas y una navaja suiza, el pequeño oso pasó a formar parte del segundo cuerpo polaco, específicamente de la 22ª Compañía de Suministros de Artillería. Le dieron el nombre de Wojtek, pronunciado Wojtek, que en polaco significa guerrero feliz o soldado alegre, un nombre que resultaría proféticamente adecuado. Con improvisación y cariño, los soldados adaptaron una botella vacía de vodka con un pañuelo a modo de tetina para alimentar al osesno con leche condensada diluida. Wojtek no tardó en apegarse especialmente a un soldado llamado Piotr, junto a quien dormía buscando calor y protección. Lo que estos hombres no podían imaginar es que aquel pequeño animal desnutrido no solo se convertiría en su mascota, sino en un verdadero compañero de armas que los ayudaría a combatir a las fuerzas nazis en una de las batallas más cruciales de la guerra. Mientras Wojtek crecía bajo el cuidado de sus improvisados padres soldados, aprendía comportamientos que lo alejaban de su naturaleza salvaje. Bebía cerveza, que se convirtió en su bebida favorita, degustaba el café por las mañanas e incluso aprendió a fumar cigarrillos. Pero lo más sorprendente estaba por venir. El destino de este oso estaba entrelazado con uno de los momentos más decisivos de la guerra, cuando las fuerzas aliadas intentaban romper las defensas alemanas en Montecassino, Italia, en 1944. Mientras el segundo cuerpo polaco recibía órdenes de trasladarse al frente italiano para unirse a la ofensiva aliada, surgió un obstáculo inesperado que amenazaba con separar a Wojtek de sus compañeros. Los buques de transporte británicos tenían estrictas prohibiciones contra el embarque de animales. La perspectiva de abandonar al oso, que se había convertido en el corazón de la unidad, era impensable para los soldados polacos. Con ingenio nacido de la desesperación, encontraron una solución brillante y audaz. Alistaron oficialmente a Wojtek en el ejército polaco. Le asignaron número de servicio, documentación militar completa y el rango de soldado raso. El oso, ahora convertido en el soldado Wojtek, embarcó legalmente rumbo a Italia junto a sus camaradas humanos, no como una mascota, sino como un miembro oficial del ejército de Polonia. El viaje a través del Mediterráneo fue solo el comienzo de una nueva etapa en la extraordinaria vida de Wojtek. Al desembarcar en Italia, el oso ya no era un cachorro, sino un imponente animal de más de 180 kilos y casi 2 metros de altura cuando se erguía sobre sus patas traseras. A pesar de su tamaño intimidante, Wojtek mantenía una naturaleza juguetona y gentil. Dormía en las tiendas con los soldados durante las noches frías, participaba en las luchas amistosas y compartía las raciones con sus compañeros. Para la 22ª Compañía, aquel oso había dejado de ser una curiosidad para convertirse en un símbolo de esperanza y resistencia, un recordatorio viviente de que incluso en medio del horror de la guerra aún quedaba espacio para la humanidad
y el compañerismo. En la primavera de 1944, las fuerzas aliadas se encontraban atascadas en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la campaña italiana, la batalla de Monte Cassino. La histórica abadía, convertida en fortaleza por las tropas alemanas, bloqueaba el avance hacia Roma. Las escarpadas montañas y la feroz resistencia nazi habían frustrado 3 asaltos aliados consecutivos. La 22ª Compañía de Suministros de Artillería polaca, incluyendo a su inusual miembro peludo, fue desplegada para apoyar el 4º intento de romper las líneas enemigas. Fue entonces cuando Wojtek realizó el acto que lo inmortalizaría en la historia militar. Durante los intensos bombardeos y bajo constante fuego enemigo, las líneas de suministro de municiones hacia las posiciones de artillería se volvían cada vez más peligrosas. Las mulas, normalmente utilizadas para transportar las pesadas cajas de proyectiles a través de los escarpados senderos de montaña, se espantaban con las explosiones y el ruido ensordecedor de la batalla. Un día, mientras los soldados descargaban suministros, ocurrió algo asombroso. Wojtek se acercó a un camión, se irguió sobre sus patas traseras e intentó alcanzar una de las pesadas cajas de municiones. Sus compañeros, entendiendo la intención del animal, ataron una caja a su lomo. Para su asombro, el oso comenzó a transportar la carga con sorprendente facilidad y determinación hacia las posiciones de artillería. Lo que comenzó como un incidente aislado se convirtió rápidamente en rutina. Día tras día, mientras la batalla por Monte Cassino rugía a su alrededor, Wojtek transportaba incansablemente cajas de municiones de 45 kilos cada una, sin mostrar signos de miedo ante las explosiones ni el estruendo de los cañones. Los artilleros polacos, inspirados por la valentía de su camarada de 4 patas, redoblaron sus esfuerzos. El 18 de mayo de 1944, tras una semana de intensos combates, la resistencia alemana finalmente cedió. La bandera polaca ondeó sobre las ruinas de la abadía de Monte Cassino, y entre los héroes de aquella victoria crucial se encontraba un oso pardo que había demostrado ser mucho más que una mascota, un verdadero soldado. El heroísmo de Wojtek no pasó desapercibido para el alto mando militar. En reconocimiento a su extraordinaria contribución durante la batalla de Monte Cassino, el oso fue oficialmente ascendido al rango de cabo. Más allá de este honor individual, su hazaña inspiró a toda la unidad. La imagen de un oso cargando proyectiles de artillería se convirtió en el emblema oficial de la 22ª Compañía de Suministros de Artillería, un símbolo que los soldados llevaban con orgullo en sus uniformes y vehículos. Esta insignia no solo representaba la peculiar historia de su compañero animal, sino que se transformó en un potente recordatorio de resistencia y valor para todos los soldados polacos exiliados que luchaban por la libertad de una patria ocupada. En un sentido profundo, Wojtek encarnaba la determinación de Polonia, herida pero no vencida, dispuesta a cargar con los pesados fardos de la guerra hasta la victoria final. La fama del cabo Wojtek se extendió rápidamente entre las filas aliadas. Soldados británicos, americanos y de otras nacionalidades solicitaban permisos especiales para visitar el campamento polaco y conocer al legendario oso soldado. Algunos llegaban con escepticismo, convencidos de que se trataba de una exageración o una broma elaborada, pero todos se marchaban asombrados tras ver al enorme animal respondiendo a órdenes en polaco, saludando militarmente al estilo de sus camaradas humanos y compartiendo cigarrillos y cerveza con los soldados. Para los corresponsales de guerra, Wojtek representaba una historia de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que incluso en el más brutal de los conflictos podían surgir relaciones extraordinarias entre especies. Las fotografías del oso acompañando a su unidad en marchas militares o descansando junto a los soldados aparecieron en periódicos de todo el mundo, convirtiéndolo en una celebridad internacional. Tras la victoria en Monte Cassino, la 22ª Compañía continuó su avance, junto con las fuerzas aliadas a través de Italia. Wojtek participó en la liberación de varias ciudades italianas, siempre cumpliendo con sus deberes de transporte de municiones y suministros. Su presencia tenía un efecto notable en la moral de las tropas.
En los momentos más difíciles, cuando el agotamiento y el horror de la guerra amenazaban con quebrar el espíritu de los soldados, la visión del inmenso oso marchando estoicamente a su lado o jugando como un cachorro en los momentos de descanso, recordaba a todos que seguían siendo humanos, capaces de formar vínculos más allá de las barreras de especie. Para los civiles italianos recién liberados del yugo fascista, la aparición de Wojtek era recibida inicialmente con terror, pero rápidamente se transformaba en asombro y alegría cuando comprendían la gentil naturaleza del animal y su extraordinaria historia. El avance aliado continuó imparable tras la caída de Monte Cassino. Roma fue liberada el 4 de junio de 1944 y las fuerzas nazis se replegaron hacia el norte de Italia, estableciendo nuevas líneas defensivas. Durante estos combates, Wojtek desarrolló una habilidad adicional que demostraría ser invaluable: la capacidad para detectar a infiltrados enemigos. En una ocasión memorable, el oso detectó a un espía alemán que se había colado en el campamento polaco disfrazado de soldado aliado. La reacción agresiva e inusual del normalmente amigable animal alertó a los oficiales de seguridad, quienes detuvieron al intruso antes de que pudiera transmitir información sobre las posiciones de artillería. Esta capacidad aparentemente sobrenatural para distinguir amigos de enemigos reforzó la creencia entre los soldados polacos de que Wojtek no era simplemente un animal amaestrado, sino un verdadero compañero de armas con un instinto especial para proteger a su unidad adoptiva. A medida que la guerra en Europa se acercaba a su fin, surgía una preocupación creciente sobre el futuro de Wojtek. Los soldados polacos sabían que una vez concluidas las hostilidades, tendrían que tomar decisiones difíciles. Muchos no podían regresar a una Polonia ahora bajo control soviético y el destino de su peludo camarada se volvía incierto. La guerra había transformado no solo a los hombres, sino también al oso. Wojtek ya no era un animal salvaje que pudiera reintegrarse fácilmente a su hábitat natural. Estaba habituado a la compañía humana, a la cerveza y los cigarrillos, a los ritmos de la vida militar. El vínculo que lo unía a sus compañeros polacos trascendía lo que normalmente podría esperarse entre humanos y animales. Para la 22ª compañía, Wojtek no era una mascota ni una curiosidad, sino un miembro más de la familia forjada en el fuego de la batalla, y estaban determinados a asegurar que su futuro fuera digno del heroísmo que había demostrado en el campo de batalla. Con la rendición alemana en mayo de 1945, el segundo cuerpo polaco recibió órdenes de trasladarse a Gran Bretaña. Para Wojtek y sus compañeros, la guerra había terminado, pero comenzaba una nueva batalla, la de adaptarse a un mundo en paz. El regimiento, incluyendo su miembro más peludo, fue enviado a Escocia, donde serían desmovilizados gradualmente. La llegada a Glasgow fue triunfal. Multitudes de civiles se alineaban en las calles para recibir a los héroes de guerra. Entre todos ellos, Wojtek destacaba como una atracción irresistible. El oso soldado, como rápidamente lo apodó la prensa británica, marchaba erguido sobre sus patas traseras junto a sus compañeros polacos, saludando militarmente a sus oficiales superiores y capturando inmediatamente el corazón del público británico. Aquellas personas que habían escuchado rumores sobre un oso en el ejército polaco ahora veían con sus propios ojos que la extraordinaria historia era completamente real. Durante los meses siguientes, el regimiento se estableció en un campamento de desmovilización en Houghton, Berwickshire. Allí, Wojtek continuó con su rutina militar, participando en las formaciones matutinas y en los ejercicios físicos. Los soldados polacos enfrentaban un futuro incierto. La Conferencia de Yalta había cedido Polonia a la esfera de influencia soviética, y muchos consideraban que regresar significaría persecución o muerte. Mientras los soldados contemplaban sus opciones, emigrar a América, Australia o quedarse en Gran Bretaña, la cuestión del futuro de Wojtek se volvía cada vez más urgente. El oso, ahora con 4 años de edad y un peso cercano a los 250 kilos, no podía permanecer indefinidamente en el campamento militar. Los oficiales británicos,
aunque simpatizaban con el vínculo entre los polacos y su camarada Ursino, insistían en que debía encontrarse una solución permanente. Tras numerosas deliberaciones, se tomó la dolorosa pero inevitable decisión. Wojtek sería donado al zoológico de Edimburgo. Para suavizar la transición, se organizó una ceremonia formal donde el oso fue oficialmente desmovilizado con todos los honores militares y ascendido al rango de sargento en reconocimiento a sus servicios. Los veteranos polacos de la 22ª Compañía establecieron un fondo para garantizar que recibiera cuidados especiales y aseguraron derechos de visita permanentes. El día de la despedida fue desgarrador. Hombres curtidos en batalla, que habían enfrentado el horror de la guerra sin pestañear, derramaban lágrimas abiertas al despedirse de su compañero. Wojtek, como si comprendiera la solemnidad del momento, se mantuvo inusualmente tranquilo mientras era trasladado a su nuevo hogar, marcando el fin de su extraordinaria carrera militar. La adaptación de Wojtek a la vida civil resultó complicada. Los primeros meses en el zoológico estuvieron marcados por signos de depresión. El oso, que había viajado miles de kilómetros con su unidad militar, que había compartido las raciones y los peligros de la guerra, ahora se encontraba confinado a un recinto, separado de aquellos que consideraba su familia. Los cuidadores notaron que respondía con visible entusiasmo cuando escuchaba el idioma polaco entre los visitantes, levantando la cabeza y acercándose a los límites de su recinto. Esta peculiaridad pronto se convirtió en una atracción adicional del zoológico, y los visitantes intentaban dirigirse a él en polaco para provocar una reacción. Para Wojtek, estas breves interacciones eran como destellos de su vida anterior, momentos efímeros de conexión con un mundo que había dejado atrás. Los ex-soldados de la 22ª Compañía, muchos de los cuales se habían establecido en Escocia y otras partes de Gran Bretaña, mantenían su promesa de visitar regularmente a Wojtek. En estas ocasiones especiales, con permiso de la dirección del zoológico, se les permitía entrar en el recinto para interactuar directamente con su antiguo camarada. Estos encuentros transformaban al melancólico habitante del zoológico en el juguetón y sociable oso que había sido durante la guerra. Los veteranos le traían sus golosinas favoritas, cerveza, cigarrillos y miel, y pasaban horas recordando los días compartidos en Italia. Para los visitantes casuales del zoológico, la visión de un grupo de hombres mayores hablando animadamente en polaco, compartiendo cerveza y cigarrillos con un enorme oso pardo, ofrecía una glimpse surrealista de un vínculo forjado en circunstancias extraordinarias, un recordatorio tangible de que las conexiones más profundas a menudo surgen en los contextos más inesperados. Con el paso de los años, la historia de Wojtek trascendió las fronteras del zoológico de Edimburgo para convertirse en una leyenda viviente. Periodistas de todo el mundo visitaban la ciudad escocesa para documentar al único oso que había servido oficialmente en un ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Su recinto se convirtió en una parada obligatoria para turistas y escolares, quienes escuchaban asombrados los relatos de sus hazañas en Montecassino. La BBC realizó varios documentales sobre su extraordinaria vida, entrevistando a los veteranos polacos que habían compartido tienda y trinchera con él. Estos hombres, muchos ahora con cabello cano y rostros marcados por el tiempo, relataban con lágrimas en los ojos cómo aquel oso había sido mucho más que una mascota, un símbolo de esperanza en los días más oscuros, un compañero que había cargado no solo proyectiles de artillería, sino también el peso emocional de soldados desplazados de su patria. Mientras Wojtek se adaptaba a su nueva realidad, la comunidad polaca en Escocia lo adoptó como un símbolo de su identidad en el exilio. El oso que había luchado por la libertad de Polonia ahora compartía el destino de miles de compatriotas humanos. Vivir en una tierra extranjera, porque el regreso a la patria se había vuelto imposible. Las asociaciones polacas organizaban excursiones regulares al zoológico, y cada 18 de mayo, aniversario de la victoria en Montecassino, celebraban una ceremonia especial ante su recinto. En estas ocasiones, veteranos vestidos con sus uniformes de gala
y luciendo sus medallas, formaban una guardia de honor, mientras las nuevas generaciones de niños polacos nacidos en el exilio aprendían la historia de sus raíces a través de las aventuras del oso soldado. Para esta comunidad desarraigada, Wojtek representaba un vínculo tangible con su historia colectiva, un recordatorio de que el espíritu polaco había persistido incluso en las circunstancias más adversas. La fama internacional de Wojtek atrajo la atención de personalidades prominentes. El primer ministro británico Winston Churchill, conocido por su afición a los animales, visitó el zoológico específicamente para conocer al legendario oso. Tras observarlo durante largo rato y escuchar su historia de labios de los cuidadores, Churchill comentó que Wojtek encarnaba perfectamente el espíritu indomable de Polonia, un país que, como el oso, había sido arrancado de su entorno natural, pero mantenía intacta su dignidad. El general Władysław Anders, comandante del segundo cuerpo polaco, durante una visita a Edimburgo en 1951, hizo un desvío especial para saludar a su más inusual subordinado. El encuentro, capturado por fotógrafos, mostraba al estoico general polaco visiblemente emocionado, mientras el oso, reconociéndolo inmediatamente, extendía su enorme pata entre los barrotes, como si quisiera estrechar la mano de su antiguo superior. A pesar del cariño que recibía, los años de cautiverio comenzaron a pasar factura en la salud física y mental de Wojtek. El oso que había recorrido las montañas de Italia cargando municiones ahora estaba limitado a un recinto que, aunque espacioso para los estándares de la época, resultaba confinado para un animal acostumbrado a la libertad de movimiento. Los veterinarios notaron que desarrollaba comportamientos repetitivos, caminando en círculos durante horas o balanceándose rítmicamente, señales claras de estrés en animales cautivos. Su dieta, aunque cuidadosamente planificada por nutricionistas del zoológico, carecía de la variedad a la que estaba acostumbrado durante su vida militar, cuando compartía prácticamente todo lo que comían sus compañeros soldados. El alcohol y los cigarrillos, antes parte regular de su dieta, fueron eliminados por razones de salud, privándolo de pequeños placeres que había disfrutado durante años. La dirección del zoológico, consciente del valor histórico y emocional de Wojtek, implementó un programa especial para mejorar su bienestar. Se ampliaron las horas de visita para sus antiguos compañeros, permitiéndoles mayor interacción. Se instalaron juguetes enriquecedores y estructuras para trepar que simulaban el entorno natural de un oso pardo. Ocasionalmente, con estrictas medidas de seguridad, se le permitía salir de su recinto para caminatas supervisadas por los terrenos del zoológico durante las horas de cierre al público. Estas medidas ayudaron a mitigar su estrés, pero era evidente para todos los involucrados que Wojtek, como muchos veteranos de guerra, cargaba cicatrices invisibles. El oso que había encontrado su propósito en medio del caos de la guerra, ahora luchaba por adaptarse a la rutinaria tranquilidad de la paz, una ironía amarga que reflejaba la experiencia de tantos soldados humanos que, habiendo sobrevivido al infierno del combate, encontraban desconcertante el retorno a la normalidad. A medida que transcurrían los años 50, la comunidad de veteranos polacos en Escocia enfrentaba sus propios desafíos. Muchos luchaban para integrarse en la sociedad británica, enfrentando barreras idiomáticas y prejuicios culturales. Otros sufrían lo que hoy conoceríamos como trastorno de estrés postraumático, atormentados por recuerdos de la guerra y la pérdida de su patria. En este contexto, las visitas a Wojtek adquirieron un significado terapéutico adicional. Para estos hombres desplazados, el oso representaba un ancla emocional, un ser que había compartido sus experiencias y no necesitaba explicaciones. Los psicólogos que estudiaban a los veteranos notaron que aquellos que mantenían contacto regular con Wojtek mostraban mejores índices de adaptación y menores tasas de depresión. Sin proponérselo, el oso se había convertido en una forma primitiva de terapia asistida con animales, proporcionando consuelo a quienes habían sacrificado todo por una libertad que, irónicamente, no podían disfrutar en su propia tierra.
Mientras tanto, en la Polonia comunista, la historia de Wojtek era sistemáticamente suprimida de los libros de historia oficiales. Las autoridades soviéticas consideraban al ejército de Anders y su participación en la Guerra Occidental como una mancha en la narrativa del glorioso Ejército Rojo liberando Europa. La mención del oso soldado estaba prohibida en las publicaciones y los medios de comunicación. Esta censura creó una situación peculiar. Mientras Wojtek se convertía en una celebridad internacional, era prácticamente desconocido en el país por cuya libertad había luchado. Solo en susurros, en conversaciones privadas entre familiares, se transmitía su leyenda. Algunas abuelas mostraban discretamente fotografías amarillentas de parientes junto a un enorme oso, relatando en voz baja historias que contradecían la versión oficial de la guerra. Para estas familias, Wojtek simbolizaba no solo el heroísmo de sus seres queridos exiliados, sino también la verdad histórica que el régimen intentaba borrar. En 1958, la salud de Wojtek comenzó a deteriorarse notablemente. El veterinario jefe del zoológico diagnosticó artritis severa, probablemente exacerbada por las lesiones sufridas durante sus días de carga de municiones. El oso que una vez había marchado ágilmente junto a su unidad, ahora se movía con dificultad, pasando largas horas recostado en un rincón soleado de su recinto. Los antiguos soldados de la 22ª Compañía, ahora todos en sus 40 o 50 años, organizaron turnos para asegurar que siempre hubiera alguien acompañándolo. En estas visitas, los veteranos leían periódicos en polaco, compartían noticias de otros compañeros y en ocasiones especiales, con permiso especial de la dirección, le ofrecían pequeñas cantidades de cerveza sin alcohol. Los cuidadores del zoológico, conmovidos por la devoción de estos hombres, flexibilizaron las normas para permitir estas interacciones, reconociendo el profundo vínculo que trascendía las barreras entre especies. La fama de Wojtek inspiró a escritores y artistas. El poeta escocés Douglas Young escribió Wojtek el oso soldado, un largo poema narrativo que recorría su extraordinaria vida desde las montañas de Irán hasta el zoológico de Edimburgo. El escultor polaco-británico Wisław Müller-Niekowski creó un busto de bronce de Wojtek con su uniforme militar que fue instalado en la entrada del zoológico. Estas obras ayudaron a preservar su legado para las generaciones futuras, asegurando que la historia del oso soldado no se perdería con el paso del tiempo. Paralelamente, académicos e historiadores militares comenzaron a estudiar seriamente el caso de Wojtek como un ejemplo único de la relación entre humanos y animales en contextos de guerra, analizando cómo su presencia había afectado la moral y el desempeño de la unidad durante las campañas italianas. A principios de los años 60, la comunidad polaca en el exilio comenzó a planificar un monumento permanente dedicado a Wojtek y a los soldados polacos que lucharon por la libertad europea. Se formó un comité internacional para recaudar fondos, con representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y otros países donde se habían establecido veteranos polacos. El diseño propuesto mostraba a Wojtek cargando una caja de municiones flanqueado por figuras de soldados, simbolizando la camaradería que había definido su historia. El proyecto adquirió un sentido de urgencia cuando en noviembre de 1963 el zoológico informó que la salud del oso había empeorado significativamente. Los veteranos aceleraron la campaña de recaudación, determinados a que Wojtek pudiera ver el monumento que conmemoraba sus hazañas y las de sus compañeros humanos. Era una carrera contra el tiempo para honrar a un héroe cuya extraordinaria vida representaba uno de los capítulos más insólitos y conmovedores de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de diciembre de 1963, en una fría mañana escocesa, Wojtek no se levantó para su desayuno habitual. Los cuidadores del zoológico, alarmados por esta ruptura en su rutina, entraron en su recinto para encontrarlo respirando débilmente, incapaz de incorporarse. Rápidamente, contactaron a los veteranos polacos y al equipo veterinario. A lo largo del día,
Una procesión constante de antiguos soldados acudió a despedirse de su camarada. Hablaban suavemente en polaco, acariciando su grueso pelaje y relatando historias de los días compartidos en Italia. Aquel oso que había cargado proyectiles bajo fuego enemigo, que había navegado por el Mediterráneo como soldado oficial, que había desfilado orgullosamente por las calles de Glasgow, ahora libraba su batalla final. Al atardecer, rodeado por los hombres que habían sido su familia durante más de 2 décadas, Wojtek exhaló su último aliento. Tenía 22 años, una edad avanzada para un oso en cautiverio, pero para quienes lo conocían, su partida fue un golpe devastador, como perder el último vínculo tangible con una época extraordinaria de sus vidas. La noticia de la muerte de Wojtek se difundió rápidamente. Los periódicos británicos publicaron obituarios que destacaban su servicio militar y su papel en la batalla de Monte Cassino. La BBC transmitió un programa especial recordando su vida, incorporando entrevistas con veteranos polacos y cuidadores del zoológico. El primer ministro británico envió una carta de condolencias a la Asociación de Veteranos Polacos, un gesto sin precedentes para un animal, pero que reflejaba el estatus único que Wojtek había alcanzado. En Polonia, donde el régimen comunista seguía suprimiendo su historia, grupos disidentes distribuyeron panfletos clandestinos anunciando su fallecimiento, utilizando el simbolismo del oso soldado como forma de resistencia contra la narrativa oficial soviética. La muerte de Wojtek trascendió así el fallecimiento de una mascota o una atracción zoológica. Representaba el cierre de un capítulo significativo en la historia de la diáspora polaca y en la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial. El funeral de Wojtek fue una ceremonia solemne que combinaba elementos de un entierro militar con las tradiciones polacas. Su cuerpo fue cubierto con la bandera polaca, sobre la cual se colocaron su gorra militar y sus insignias de cabo. Una guardia de honor formada por veteranos de la 22ª Compañía, muchos visiblemente emocionados, escoltó el féretro. Un capellán militar polaco ofreció una bendición, mientras un gaitero escocés interpretaba lamentos tradicionales, simbolizando el vínculo entre Polonia y Escocia que Wojtek había llegado a personificar. Representantes de las Fuerzas Armadas británicas, italianas y canadienses asistieron en reconocimiento a la contribución del oso a la causa aliada. Al concluir la ceremonia, siguiendo una antigua tradición militar polaca, cada veterano depositó un puñado de tierra traída expresamente de Monte Cassino sobre el ataúd, conectando simbólicamente al oso con el lugar donde había ganado su lugar en la historia. Tras el fallecimiento de Wojtek, el comité del monumento redefinió su misión. Ya no se trataba solo de honrar a un héroe viviente, sino de preservar su legado para la posteridad. El Zoológico de Edimburgo dedicó una sección permanente de su museo a Wojtek, exhibiendo fotografías, su uniforme militar y objetos personales donados por los veteranos, su plato de comida, una botella de cerveza modificada que había servido como su primer biberón y la última caja de cigarrillos que había disfrutado. La exposición atraía a visitantes de todas las edades, pero tenía un impacto especialmente profundo en los niños, quienes escuchaban asombrados la historia de un oso que había trascendido los límites de su especie para convertirse en un héroe de guerra. Para muchos de estos jóvenes, el relato de Wojtek servía como introducción accesible a los complejos eventos de la Segunda Guerra Mundial, humanizando un conflicto que de otro modo podría parecer distante y abstracto. El legado de Wojtek se extendió más allá de los confines del zoológico. En 1965, el monumento planificado fue finalmente inaugurado en los jardines Princess Street de Edimburgo, convirtiéndose rápidamente en un punto de peregrinación para veteranos polacos y sus familias de todo el mundo. Escritores infantiles comenzaron a publicar libros ilustrados sobre sus aventuras, adaptando la historia para las nuevas generaciones. En el ámbito académico, etólogos y psicólogos estudiaban su caso como un ejemplo extraordinario de adaptación animal y formación de vínculos interespecies. El ejército polaco en el exilio estableció la Medalla Wojtek para reconocer actos excepcionales de valor y camaradería entre sus miembros,
asegurando que el espíritu del oso soldado continuaría inspirando a futuros militares. Incluso en el mundo de la cultura popular, la historia de Wojtek comenzaba a aparecer en canciones folk, obras de teatro y, eventualmente, documentales televisivos, cimentando su estatus como una leyenda moderna cuyo atractivo trascendía fronteras nacionales y generacionales. Durante las décadas siguientes a la muerte de Wojtek, su historia quedó relegada a un segundo plano en la conciencia pública internacional. La Guerra Fría dominaba las preocupaciones geopolíticas y las memorias de la Segunda Guerra Mundial se centraban principalmente en el Holocausto, el Día D y las grandes batallas del Frente Oriental. Solo en círculos reducidos de historiadores militares y entre la comunidad polaca en el exilio se mantenía viva la leyenda del oso soldado. Los veteranos de la 25ª Compañía, fieles a la memoria de su camarada peludo, organizaban conmemoraciones anuales ante su monumento en Edimburgo. Con el paso del tiempo, estas ceremonias se volvieron más pequeñas. Las filas de antiguos soldados iban menguando inevitablemente, llevándose con ellos recuerdos personales irreemplazables de su tiempo con Wojtek. Para la década de 1980, muchos de los hombres que habían compartido trincheras con el oso en Montecassino ya habían fallecido y parecía que la extraordinaria historia podría desvanecerse junto con la generación que la había vivido. La caída del muro de Berlín en 1989 y el subsiguiente colapso de la Unión Soviética marcaron un punto de inflexión crucial para el legado de Wojtek. Polonia, finalmente libre del dominio comunista, comenzó el proceso de recuperar las partes de su historia que habían sido suprimidas durante décadas. Historiadores polacos accedieron por primera vez a archivos militares completos del ejército de Anders, descubriendo documentación oficial que confirmaba el estatus militar de Wojtek y sus contribuciones en el frente italiano. Documentales producidos por la televisión polaca introdujeron a toda una generación de polacos a la historia del oso que había luchado por la libertad de su país. Las escuelas incorporaron su historia en los programas educativos y pronto Wojtek se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, representando la tenacidad y el espíritu inquebrantable del pueblo polaco. Irónicamente, el oso que había sido prácticamente desconocido en Polonia durante su vida, ahora era celebrado como un héroe nacional décadas después de su muerte. El renovado interés en Polonia desencadenó un redescubrimiento internacional de la historia de Wojtek. En 2008, el escritor e historiador británico Eileen Orr publicó Wojtek the Bear, Polish War Hero, una exhaustiva biografía basada en entrevistas con los últimos veteranos sobrevivientes y documentos recién desclasificados. El libro se convirtió en un éxito internacional, traducido a más de 20 idiomas, y catalizando un renacimiento global del interés por esta historia olvidada. Siguieron documentales producidos por la BBC, History Channel y National Geographic, llevando la leyenda del oso soldado a audiencias de todo el mundo. Para muchos espectadores, la historia de Wojtek representaba un contrapunto necesario a las narrativas dominantes de la guerra. En medio de relatos de atrocidades y destrucción masiva, ofrecía una ventana a la humanidad y compasión que podían florecer incluso en las circunstancias más extremas, un recordatorio de que la capacidad para formar conexiones significativas podía trascender las barreras entre especies. En 2013, al aproximarse el 50º aniversario de la muerte de Wojtek, surgió un movimiento internacional para crear monumentos adicionales que conmemoraran su legado. La ciudad de Cassino, Italia, erigió una estatua de bronce del oso cargando proyectiles, ubicada estratégicamente en el camino hacia el cementerio militar polaco, donde descansan los soldados caídos en la batalla de Montecassino. En Varsovia, la capital polaca, se inauguró un impresionante monumento en el Parque Łasienki, mostrando a Wojtek caminando junto a un soldado polaco, simbolizando la fraternidad que había definido su relación. Quizás el más emotivo fue el memorial establecido en Imola, la pequeña ciudad italiana donde la 22ª Compañía había acampado durante varias semanas en 1944 y donde existen numerosas fotografías de Wojtek
jugando con niños locales. La ceremonia de inauguración reunió a descendientes de aquellos soldados polacos y de las familias italianas que habían conocido al oso, cerrando un círculo histórico y demostrando que los lazos forjados durante la guerra podían perdurar generaciones. El impacto cultural de Wojtek continuó expandiéndose en el siglo XXI. En 2015, el animador británico Tom Dexter produjo el cortometraje animado Wojtek, The Happy Warrior, narrado por Brian Blessed, que ganó múltiples premios en festivales internacionales de cine y fue utilizado como herramienta educativa en escuelas de toda Europa. El compositor polaco-británico Abel Korzeniowski creó Wojtek Suite, una pieza orquestal que interpretaba musicalmente el viaje del oso desde las montañas de Irán hasta las batallas en Italia y finalmente su vida en Escocia. En el ámbito digital, desarrolladores polacos crearon una aplicación interactiva para niños titulada El oso que fue a la guerra, combinando elementos educativos con narrativa inmersiva para introducir a las nuevas generaciones digitales a esta extraordinaria historia. Estas diversas expresiones artísticas aseguraron que el legado de Wojtek continuara resonando en un mundo que, aunque distante temporalmente de la Segunda Guerra Mundial, seguía encontrando inspiración y significado en la historia del improbable soldado de 4 patas. En 2019, un descubrimiento inesperado electrizó a historiadores y aficionados a la historia de Wojtek. Durante la renovación del antiguo cuartel polaco en Berwickshire, Escocia, trabajadores de la construcción encontraron una caja metálica sellada oculta en una pared. Su contenido resultó ser un tesoro histórico invaluable, un diario personal de Piotr Machkowiak, el soldado que había sido el cuidador principal de Wojtek durante la guerra. El diario, escrito en polaco y acompañado de docenas de fotografías nunca antes vistas, ofrecía una perspectiva íntima de la relación entre el oso y su unidad. Particularmente conmovedoras eran las entradas que detallaban los momentos posteriores a la batalla de Monte Cassino, donde Piotr describía cómo Wojtek parecía comprender la naturaleza solemne de la victoria y las pérdidas sufridas, permaneciendo inusualmente tranquilo y vigilante mientras los soldados lloraban a sus camaradas caídos. Estas páginas manuscritas revelaban una faceta desconocida del oso soldado, no solo como una mascota o un animal de carga, sino como un ser sensible que percibía y respondía al sufrimiento humano, ofreciendo su presencia como consuelo silencioso en los momentos más oscuros. El descubrimiento del diario de Piotr coincidió con avances significativos en la neurociencia y la cognición animal que permitían una nueva interpretación de la historia de Wojtek. Estudios contemporáneos sobre la inteligencia de los osos pardos, su capacidad para formar vínculos sociales complejos y su sorprendente adaptabilidad cognitiva proporcionaban un marco científico para comprender comportamientos que anteriormente habían sido considerados meras anécdotas o exageraciones. La doctora Elena Kowalska, primatóloga polaca de la Universidad de Cracovia, analizó exhaustivamente todos los registros disponibles sobre Wojtek y concluyó que su caso representaba un ejemplo extraordinario de plasticidad neural y adaptación social. Su investigación sugería que la exposición temprana y continua del oso a entornos humanos complejos había facilitado el desarrollo de capacidades cognitivas y sociales que normalmente permanecerían latentes en ejemplares silvestres. Este enfoque científico añadió una nueva dimensión al legado de Wojtek, transformándolo de una curiosidad histórica en un caso de estudio relevante para la comprensión moderna de la cognición animal y las relaciones interespecies. El renovado interés científico y cultural en Wojtek catalizó iniciativas educativas innovadoras. El Ministerio de Educación polaco, en colaboración con instituciones británicas y canadienses, desarrolló un programa curricular multidisciplinario basado en la historia del oso soldado. Titulado Lecciones de Wojtek, el programa utilizaba su extraordinaria biografía como punto de entrada para explorar temas diversos: historia de la Segunda Guerra Mundial, geografía de Europa y Oriente Medio, biología de los osos pardos,
ética del trato animal y valores como la lealtad, el sacrificio y la amistad. Adaptado para diferentes niveles educativos, desde primaria hasta secundaria, el currículo fue adoptado por escuelas en Polonia, Gran Bretaña y otros países con significativas poblaciones de ascendencia polaca. A través de estas iniciativas, la historia de Wojtek trascendió su valor anecdótico para convertirse en una herramienta pedagógica multifacética, conectando a estudiantes contemporáneos con eventos históricos de formas accesibles y emocionalmente resonantes. Para la comunidad científica dedicada al bienestar animal, la historia de Wojtek presentaba un dilema ético complejo. Por un lado, su participación en la guerra había sido voluntaria en la medida en que un animal puede ejercer agencia. Nadie lo había forzado a cargar municiones o a permanecer con su unidad. Por otro lado, su exposición al peligro y al trauma de la guerra, así como prácticas como darle cerveza y cigarrillos, serían consideradas inaceptables bajo estándares contemporáneos de cuidado animal. La doctora Marta Veterani, especialista en ética animal de la Universidad de Edimburgo, argumentaba que el caso de Wojtek debía entenderse en su contexto histórico específico, una situación extrema donde humanos y un oso formaron una comunidad de supervivencia mutua. Su análisis sugería que, más allá de juicios éticos retrospectivos, la historia ofrecía lecciones valiosas sobre la capacidad de conexión entre especies distintas y los complejos vínculos emocionales que pueden formarse entre humanos y animales. Este enfoque matizado permitía apreciar el legado de Wojtek sin glorificar aspectos de su tratamiento que no serían aceptables en la actualidad. El impacto más duradero y significativo de la historia de Wojtek quizás resida en su dimensión simbólica. Para los descendientes de aquellos soldados polacos que vagaron por 3 continentes buscando la libertad de su patria ocupada, el oso representa un poderoso emblema de resistencia y adaptación. Al igual que Wojtek fue arrancado de su hábitat natural y obligado a adaptarse a circunstancias extraordinarias, los exiliados polacos debieron reconstruir sus vidas en tierras extranjeras sin olvidar sus raíces. La historia del oso que se convirtió en soldado, que cargó proyectiles bajo fuego enemigo y que finalmente encontró un hogar en Escocia, encapsula la experiencia de toda una generación desplazada por las fuerzas de la historia. No es casualidad que el resurgimiento del interés por Wojtek coincidiera con el creciente fenómeno de la migración global y los debates sobre identidad nacional y pertenencia. En un mundo donde millones de personas continúan siendo desplazadas por conflictos y persecuciones, la historia de Wojtek y sus compañeros polacos resuena con una relevancia renovada, recordándonos que el hogar no es necesariamente un lugar geográfico, sino que puede encontrarse en las conexiones que formamos con aquellos que comparten nuestro camino, independientemente de su especie. En 2022, 80 años después de que un pequeño osesno fuera adoptado por soldados polacos en las montañas entre Irán e Irak, la historia de Wojtek alcanzó un nuevo hito cuando la UNESCO incluyó los archivos relacionados con él en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo. Esta designación reconocía oficialmente su caso como parte del patrimonio documental de la humanidad, situándolo junto a otros tesoros históricos como los manuscritos de Leonardo da Vinci o los archivos del Gulag soviético. La nominación, presentada conjuntamente por Polonia, Reino Unido e Italia, destacaba el valor único de estos documentos como testimonio de un capítulo extraordinario de la Segunda Guerra Mundial y como ejemplo excepcional de la relación entre humanos y animales en tiempos de crisis. El Comité de la UNESCO subrayó particularmente cómo la historia de Wojtek trascendía fronteras nacionales, idiomas y culturas, convirtiéndose en un patrimonio compartido que resonaba con audiencias de todo el mundo independientemente de su origen. Esta consagración internacional elevó definitivamente al oso soldado del ámbito de la curiosidad histórica al de figura de significancia cultural global. El impacto más profundo y duradero de la historia de Wojtek quizás se encuentre en su dimensión humana. Más allá de los hechos históricos y los análisis científicos,
su legado perdura en las innumerables vidas que ha tocado y continúa tocando. Para los descendientes de los soldados de la 22ª Compañía, las fotografías de sus padres o abuelos, junto al enorme oso pardo, representan un vínculo tangible con una generación que experimentó horrores indescriptibles, pero que también fue capaz de actos extraordinarios de bondad y conexión. Richard Machkowiak, nieto de Piotr, el soldado que primero cuidó de Wojtek, estableció una fundación dedicada a utilizar la historia del oso como vehículo para la educación sobre la resiliencia y el trauma. Mi abuelo nunca habló de las batallas o las muertes que presenció, explica Richard, pero podía hablar durante horas sobre Wojtek. El oso se convirtió en su manera de procesar lo que había vivido, de encontrar humanidad en medio de la deshumanización de la guerra. Este patrón se repite en numerosas familias polacas dispersas por el mundo, donde la historia de Wojtek ha servido como puente intergeneracional, permitiendo conversaciones sobre experiencias traumáticas que de otro modo podrían haber permanecido selladas en el silencio. La historia de Wojtek continúa evolucionando a medida que cada nueva generación la reinterpreta a través de su propio lente cultural y moral. En 2023, la aclamada directora polaca Agnieszka Holland anunció planes para una película basada en su extraordinaria vida, con sofisticados efectos visuales para recrear al oso y filmaciones en locaciones reales de Irán, Italia y Escocia. Simultáneamente, biólogos conservacionistas en los Cárpatos polacos iniciaron el Proyecto Wojtek, dedicado a la protección del hábitat de los últimos osos pardos salvajes que quedan en Polonia, conectando explícitamente el legado del famoso oso soldado con esfuerzos contemporáneos para preservar su especie. En las fronteras entre Polonia y Ucrania, donde la guerra ha creado nuevas oleadas de refugiados, organizaciones humanitarias han adoptado a Wojtek como símbolo, distribuyendo ositos de peluche a niños desplazados junto con versiones simplificadas de su historia, ofreciendo consuelo a través del relato de un oso que también fue refugiado y encontró familia entre extraños. Estas diversas apropiaciones demuestran la maleabilidad y la perdurable relevancia de su legado, capaz de adaptarse a nuevos contextos sin perder su esencia. En el corazón de la fascinación continua con Wojtek yace una paradoja que desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la guerra y las relaciones entre especies. En un conflicto caracterizado por la deshumanización sistemática del enemigo, un animal no humano sirvió como catalizador para la expresión de lo más profundamente humano: compasión, lealtad y la capacidad de formar vínculos significativos incluso en las circunstancias más adversas. El oso, que fue tratado como humano por sus compañeros soldados, reveló en última instancia la humanidad esencial de aquellos que lo adoptaron. Como observó el último comandante vivo de la 22ª Compañía en una entrevista poco antes de su fallecimiento en 2018, Wojtek nos salvó tanto como nosotros lo salvamos a él. Nos recordaba diariamente quiénes éramos más allá de ser soldados, que seguíamos siendo capaces de cuidar, de reír, de conectar. Esta dinámica recíproca de salvación mutua quizás explica la resonancia perdurable de su historia. En un mundo cada vez más fragmentado por divisiones políticas, culturales y sociales, el relato de un oso y sus compañeros humanos trascendiendo las barreras más fundamentales para formar una comunidad de cuidado ofrece una visión esperanzadora de posibilidades de conexión que trascienden categorías y fronteras establecidas. El legado definitivo de Wojtek reside en lo que su historia nos revela sobre nosotros mismos. La saga del oso soldado desafía la narrativa dominante de la Segunda Guerra Mundial como un conflicto definido exclusivamente por ideologías, poder geopolítico y avances tecnológicos. Nos recuerda que incluso en medio del conflicto más devastador de la historia humana, individuos ordinarios encontraron espacios para expresar su humanidad a través de actos de cuidado aparentemente pequeños, pero profundamente significativos. Que un osesno huérfano en las montañas de Irán pudiera transformarse en un cabo condecorado del ejército polaco
que luego se convertiría en un símbolo internacional de resiliencia y conexión, representa uno de esos giros extraordinarios de la historia que ninguna ficción podría inventar convincentemente. 8 décadas después de su descubrimiento, Wojtek continúa cautivando nuestra imaginación precisamente porque su historia trasciende categorías simples y expectativas convencionales. No es meramente un relato sobre un oso inusual, ni simplemente una anécdota curiosa de la guerra. Es un testimonio de la capacidad humana para encontrar conexión y significado incluso en las circunstancias más extremas, un recordatorio de que las fronteras que construimos entre especies, naciones y culturas son en última instancia más permeables y fluidas de lo que solemos reconocer. En este sentido, el soldado Wojtek, el oso que cargó municiones en Monte Cassino, continúa sirviendo, ya no en el campo de batalla, sino como embajador de una visión más expansiva de comunidad que abarca a todas las criaturas capaces de dar y recibir compañía, consuelo y cuidado.